Muy bien. Bueno, como siempre, antes de empezar, vamos a cerrar los ojos. Vamos a pedirle al plano espiritual superior la asistencia de los buenos espíritus, guías y mentores de la Casa Francisco Javier, para que nos guíen y nos orienten a través de las inspiraciones, de forma que la clase salga lo más provechosa posible. Pedimos su asistencia también, que así sea. Muy bien. Bueno, seguimos con las potencias del alma. Nos estamos basando en el libro El problema del ser y del destino de León Denis. Y la potencia que vamos a ver hoy es la séptima potencia, que es el dolor. Y comenzando, dice que todo lo que vive en este mundo, naturaleza, animal, ser humano, sufre y aún así el amor es la ley del universo y por amor fue que Dios formó a los seres. Contradicción aparentemente horrible, problema angustioso que perturbó a tantos pensadores y los llevó a la duda y al pesimismo. Y el ser encarnado se hace la eterna pregunta, ¿por qué existe el dolor? ¿Es, en lo que le concierne, un castigo, una expiación, como dicen algunos? ¿Es la reparación del pasado, el pago de las faltas cometidas? Y sigue diciendo que fundamentalmente considerado, el dolor es una ley de equilibrio y educación. Sin duda, las fallas del pasado recaen sobre nosotros con todo su peso y determinan las condiciones de nuestro destino. El sufrimiento no es muchas veces más que la repercusión de las violaciones del orden eterno, mas, siendo compartidas por todos, debe ser considerado como una necesidad de orden general, como agente de desarrollo, condición de progreso. Todos los seres tienen que, a su vez, pasar por él. Su acción es benéfica para quien sabe comprenderlo, mas solo pueden comprenderlo aquellos que sintieran sus poderosos efectos. Bueno, nosotros en el estado evolutivo que estamos, si la toma de conciencia la hacemos a través de la necesidad, y la necesidad, ¿cuándo la sentimos? ¿Sí? La sentimos cuando sentimos dolor. Dolor que no se tiene que manifestar como el dolor que uno siente en un músculo. Estamos hablando más de las necesidades morales. Eso que nos hace sufrir porque son cosas que no nos hacen felices. ¿Y por qué no nos hacen felices? Porque no están acordes a la ley universal. La ley universal basada en el amor, todo lo que no esté acorde a la ley natural de amor, va a manifestarse de una manera en donde uno sienta que está lejos de la unión, de la sintonía, con todo aquello que vibra, ¿cómo se dice?, de forma sinfónica. Y dice que el dolor y el placer son las dos formas externas de la sensación. Para suprimir una u otra, sería preciso suprimir la sensibilidad. Son pues inseparables en principio y ambos necesarios para la educación del ser, que en su evolución
debe experimentar todas las formas ilimitadas, tanto del placer como del dolor. Bueno, acá dice que el dolor y el placer son las dos formas externas de la sensación. Y es así porque tanto el dolor como el placer son la misma cosa, pero en estados distintos. Es como el frío y el calor. Es una misma cosa, pero en estados distintos. Porque el calor es la falta de frío y el frío es la falta de calor, pero todos están en una misma línea. Entonces el dolor y el placer también están en una misma línea. Por eso cuando no actuamos acorde a la ley de amor, indefectiblemente estamos en esa misma línea, yendo más para el lado de lo que no se debe hacer, de lo que está en discordancia con lo que estaría bien. Entonces, de la única forma de sentir placer es de sentir placer. Claro, lo que pasa es que acá el placer lo toma como de forma física, ¿no? Pero para sentir felicidad, digamos, separándonos del placer, para sentir felicidad, tenemos que dejar de hacer esas cosas que son pasionales. La pasión es lo que hace que nosotros trabajemos con las cosas que nos producen placer de forma automática, sin pensar en el futuro. Para sentir felicidad, sentimos dolor porque empezamos a transformarnos y esa transformación produce un dolor, que también es falta de comprensión y en la medida que vamos comprendiendo, vamos suprimiendo ese dolor. Y acá dice que el dolor físico produce sensaciones. El sufrimiento moral produce sentimientos. Acá está la diferencia. El dolor físico produce sensaciones y el sufrimiento moral produce sentimientos. Más, como ya vimos, en el sensorio íntimo, sensación y sentimiento se confunden y son una sola y misma cosa. El placer y el dolor están, pues, mucho menos en las cosas externas que en nosotros mismos. Incumbe, pues, a cada uno de nosotros, regulando sus sensaciones, disciplinando sus sentimientos, dominar unos y otros y limitarles los efectos. Epicteto decía, las cosas son apenas lo que imaginamos que son. Así, por la voluntad podemos domar, vencer el dolor o, por lo menos, hacerlo redundar en nuestro provecho, hacer de él un medio de elevación. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la inteligencia suprema nunca nos va a condenar al fracaso. Entonces, todo lo que pasa, pasa por un bien mayor. Entonces, nos cabe a nosotros analizar el por qué está sucediendo las cosas que suceden, las cosas que vivimos. Y también tener en cuenta que, como dice Epicteto, que las cosas son apenas lo que imaginamos que son. El dolor se produce porque nosotros le damos esa forma a los hechos que vivimos. Los tomamos como trágicos, cuando en realidad son bendiciones. Son bendiciones porque nos ayudan a hacer esa transformación íntima y ir comprendiendo por qué tenemos que dejar de hacer lo que venimos haciendo mal.
sin ese dolor, nunca nos sentaríamos, en el estado evolutivo que estamos, nunca nos sentaríamos a pensar el por qué. Lo único que haríamos es disfrutar de ese gozo inmediato. Y dice, la idea que nos hacemos de la felicidad y de la desgracia, de la alegría y del dolor, varía al infinito según la evolución individual. El alma pura, buena y sabia no puede ser feliz a la manera del alma vulgar. Lo que encanta a una deja a la otra indiferente. A medida que se sube, el aspecto de las cosas muda, como la criatura que creciendo deja de lado los juguetes que la cautivaran. El alma que se eleva busca satisfacciones cada vez más nobles, graves y profundas. El espíritu que juzga con superioridad y considera el fin grandioso de la vida encontrará más felicidad, más serena paz en un pensamiento bello, en una buena obra, en un acto de virtud, hasta en la desgracia que purifica, que en todos los bienes materiales y en el brillo de las glorias terrestres, porque éstas lo perturban, corrompen, embriagan ficticiamente. Bueno, el ser humano puede estancarse en las pasiones materiales, pero va a llegar un momento en donde ese estancamiento le va a empezar a molestar, porque también hay una ley natural que es la ley del progreso, y no podemos escapar a esa ley. Y en algún momento nos va a empezar a molestar por naturaleza. Y entonces ahí es a donde empezamos a buscar cómo conseguir algo mejor. Llega un momento, por decirlo de alguna manera, nos aburrimos. Entonces buscamos algo mejor. Y para conseguir ese algo mejor empezamos a investigar y nos damos cuenta que tenemos que trabajar en un cambio. Y queremos hacerlo, porque ya de alguna manera inconsciente sentimos que realizando ese cambio y ese trabajo vamos a conseguir esa felicidad que nos está faltando en ese momento. Y eso es parte de la maduración del espíritu. Dice, es muy difícil hacer entender a las personas que el sufrimiento es bueno. Cada cual querría rehacer y embellecer la vida a su voluntad, adornarla con todos los deleites, sin pensar que no hay bien sin dolor, ascensión sin sudores y esfuerzo. Bueno, todos quisiéramos evolucionar sin tener que sufrir, pero es necesario. Uno sufre porque al no tener conciencia de lo que está bien, erra y sufre las consecuencias. Cosa que no está mal, es parte del proceso, no es un castigo. O muchos dicen, pero entonces Dios me castiga por ser imperfecto. No, no nos castiga. Simplemente que tenemos que ir trabajando. Y tenemos que ir trabajando para perfeccionarnos. Y parte de ese trabajo es errar. Los grandes cerebros de la humanidad, para conseguir perfeccionar la física, la química, trabajaron, se equivocaron un montón de veces antes de llegar a al hecho que les dio un resultado positivo. Y estaban de acuerdo en errar, porque ellos sabían que errando evacuaban las posibilidades de error. Y ahí tenían más posibilidades de llegar al fin que estaban buscando. Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros con toda nuestra vida, eternamente, ¿no? Hasta llegar a la perfección.
Dice, es necesario sufrir para adquirir y conquistar. Los actos de sacrificio aumentan las radiales psíquicas. Aquellos que no sufrieron mal pueden comprender estas cosas, porque en ellos solo la superficie del ser está cultivado, valorizado. Hay falta de generosidad en sus corazones, de efusión en sus sentimientos. Su pensamiento abarca horizontes estrechos. Son necesarios los infortunios y las angustias para dar al alma su lustre, su belleza moral, para despertar sus sentidos adormecidos. La vida dolorosa es un alambique donde se destilan los seres para mundos mejores. La forma como el corazón se embellece toda por haber sufrido. Bueno, como todo es salido de una misma inteligencia, ¿no? Todo es creado desde un punto de inicio. Yo tomo de la naturaleza, por ejemplo, los árboles que no dan buenos frutos y no son tupidos. Yo que suelo ir al campo, a veces que ves a los paisanos agarrando una cadena y pegándole al árbol. Y lo lastiman. Y uno dice, ¿por qué le pegas? Pero el árbol cuando lo lastiman, la próxima vez da mejores frutos, saca un montón de hojas. O sea, se ve que con la movilización, ese sufrimiento hace despertar. Entonces, de alguna manera, a nosotros también nos pasa lo mismo, porque todos salimos de una misma inteligencia, somos creados de una causa primera de todas las cosas, y es de todas las cosas, nos incluye a nosotros. Entonces, nosotros también necesitamos movilizarnos, y cuando estamos dormidos, necesitamos esos golpes que hacen que nos despertemos, y gracias a eso, damos mejores frutos después. Tenemos mejores resultados. Pero eso es porque nosotros nos dormimos. Si nosotros siempre nos mantenemos despiertos, no hace falta que nos movilicen de alguna manera. Esos golpes en el ser son los golpes morales que uno sufre, que también los sufre por acción y reacción. Por ejemplo, el egoísta está obligado a tener que ceder, y es un sufrimiento, pero le va a enseñar a compartir. Y el día de mañana, ese compartir va a empezar a despertar virtudes que no las conocía y que les va a dar una felicidad impensada. Entonces, fue obligado a compartir. Y capaz que al principio maldijo eso, pero después le terminó dando las gracias, cuando conoció los efectos. Y dice, Michelangelo adoptara como norma de proceder los siguientes preceptos. Concéntrate y haz como el escultor hace la obra que quiere hermosear. Saca lo superfluo, aclara lo oscuro, difunde la luz por todo y no sueltes el cincel. Máxima sublime que contiene el principio de todo perfeccionamiento íntimo. Nuestra alma es nuestra obra. En efecto, obra capital y fecunda, que sobrepuja en grandeza todas las manifestaciones parciales del arte, de la ciencia, del genio. Bueno, ven cómo uno tiene que trabajar y empezar a sacar todo eso que no sirve, todo lo que está de más, todo lo que opaca esa luz que uno tiene interiormente, porque esa luz uno la tiene, uno tiene en germen todo lo necesario para llegar a la perfección. Entonces está, simplemente que hay que trabajar.
Y dice que el dolor no hiere solo a los culpables. En nuestro mundo, el ser honrado sufre tanto como el mal, lo que es explicable. En primer lugar, el alma virtuosa es más sensible por ser más adelantado su grado de evolución. Después, estima muchas veces y busca el dolor, por conocer de él todo su valor. Bueno, podemos ver el caso de Buda, que era un príncipe y decidió vivir en la humildad, porque él sabía que de esa forma iba a poder desarrollar las virtudes. En la opulencia no iba a poder. Si tenía todo servido no iba a poder, él sabía que tenía que trabajar. Él tenía la conciencia para saberlo y él mismo eligió hacerlo. Entonces, tenemos que tomar esos ejemplos y saber que en la facilidad no se encuentra la evolución, se encuentra en el trabajo. Y dice que el dolor físico es, en general, un aviso de la naturaleza, que busca preservarnos de los excesos. Sin él, abusaríamos de nuestros órganos hasta el punto de destruirnos antes de tiempo. Cuando un mal peligroso se va insinuando en nosotros, ¿qué pasaría si no sintiésemos luego los efectos desagradables? Iría cada vez más corroyendo, invadiéndonos y se secaría en nosotros la fuente de la vida. Bueno, Dios en su inteligencia suprema sabe que somos seres pasionales y vamos a buscar el placer inmediato en vez de buscar la felicidad futura. Entonces, crea el cuerpo con esas alarmas en donde nos avisa. ¿Cuántas veces uno come en exceso y dice, oh, yo quisiera comer más, pero el cuerpo no me deja? Bueno, gracias que no te deja, porque si no, capaz viviríamos una semana. Si un bebé, por ejemplo, no sintiera las necesidades que le provoca el cuerpo, el bebé no pediría nada y no podría abastecerse y se moriría. La verdad es esa, si no, el cuerpo. Entonces, está bien pensado. Es una bendición los dolores físicos. Se corta, Fede. Se está cortando. Sí, se corta. Te quedas congeladito. Ahí, Ahí te escucho. ahí conectó bien. Se movió el cable. Ah. Bueno, estábamos acá. Entonces seguimos. Dice, aun cuando, persistiendo en desconocer los repetidos avisos de la naturaleza, dejamos a la enfermedad desarrollarse en nosotros, ella puede ser un beneficio, si, causada por nuestros abusos y vicios, nos enseña a detestarlos y a corregirnos de ellos. Es necesario sufrir para conocernos y conocer bien la vida.
Bueno, para conocer el bien necesitamos conocer el mal. Porque no sabríamos lo que es el día si no conociéramos la noche. Nosotros conocemos a través de la comparación. Si no podemos comparar, no podemos saber si está bien o está mal. Entonces, toda nuestra vida es prueba y error. Y Epicteto, que gustamos de citar, decía también: es falso que se diga que la salud es un bien y la enfermedad un mal. Usar bien de la salud es un bien. Usar mal es un mal. De todo se saca el bien, hasta de la misma. Y dice: a las almas débiles, la enfermedad enseña la paciencia, la sabiduría, el gobierno de sí mismos. A las almas fuertes puede ofrecerle compensaciones de ideal, dejando al espíritu el libre vuelo de sus aspiraciones hasta el punto de olvidar los sufrimientos físicos. Bueno, el dolor no siempre repercute de la misma manera, depende de quién. Hay muchos que lo podemos usar para potenciar nuestras virtudes. Y hay otros que necesitan utilizar ese sufrimiento para dejar de hacer las cosas que venía haciendo mal. Cuando nosotros hacemos una cosa mal, además volvemos a la ley de causas y efectos, acción y reacción. No nos comportamos acorde a la ley y las energías van a actuar, van a reaccionar acorde a cómo nos comportamos y van a provocar esa enfermedad, porque el cuerpo material también, al ser parte de un todo, de una misma inteligencia, también se comporta de forma natural acorde a la ley. Entonces, si nosotros le damos algo que no es lo que la ley natural marca, y va a reaccionar de una forma anómala, de una forma natural. Y de esa forma nos va a estar avisando a nosotros que estamos haciendo algo mal. O sea, fíjense cómo también ahí actúa la ley de solidaridad. Cómo el cuerpo humano que no tiene o sea, el cuerpo humano solo no tiene un espíritu, pero cuando se encadena a un espíritu, pueden actuar como un organismo. Y el cuerpo le avisa al espíritu que está actuando mal. Entonces el espíritu cambia y empieza a generar mejores energías y el cuerpo reacciona mejor y se cura. Como todo es solidario, ¿no? En el universo. Y no puede ser de otra forma, ya que todo sale de una sola causa. Y dice que el sufrimiento, por su acción química, tiene siempre un resultado útil, mas ese resultado varía infinitamente según los individuos y su estado de adelantamiento. Perfeccionando nuestro envoltorio material, se da más fuerza al ser interior, más facilidad para desapegarse de las cosas terrestres. En otros, más adelantados en su grado de evolución, actuará en el sentido moral. El dolor es como un ala dada al alma esclavizada por la carne para ayudarla a desprenderse y a elevarse más alto. Es un poquito lo que dije recién. Acá dice: si en las horas de prueba supiésemos observar el trabajo interno, la acción misteriosa del dolor en nosotros, en nuestro yo,
en nuestra conciencia, comprenderíamos mejor su obra sublime de educación y perfeccionamiento. Veríamos que Él hiere siempre la cuerda sensible. La mano que dirige el cincel es la de un artista incomparable. No se cansa de trabajar mientras no haya redondeado, pulido, desbastado las aristas de nuestro carácter. Para eso volverá tantas veces a la carga cuantas sea necesario. Y, bajo la acción de los martillazos repetidos, forzosamente la arrogancia y la excesiva personalidad han de caer en este individuo. La apatía, la pereza y la indiferencia desaparecerán en otro. La dureza, la cólera y el furor en un tercero. Para todos tendrá procesos diferentes, infinitamente variados según los individuos, mas en todos actuará con eficacia, de modo a provocar o desarrollar la sensibilidad, la delicadeza, la bondad, la ternura, a hacer salir de las dilaceraciones y de las lágrimas alguna cualidad desconocida que dormía silenciosa en el fondo del ser, o si no, una nobleza nueva, adorno del alma, para siempre adquirida. Bueno, cuando se sucede un hecho, en ningún individuo va a actuar de la misma forma que actúa en otro. ¿Por qué? Porque la forma se la damos nosotros. Todos podemos pasar, por ejemplo, por la pobreza, pero unos se la van a tomar como una desgracia y otros se la van a tomar como la posibilidad de aprender a desarrollar, puede ser, no me sale la palabra, pero no es la inteligencia, sino, bueno, no importa. Pero la cosa es que, por ejemplo, pasamos por la pobreza. Uno lo puede tomar como una desgracia, otros como la posibilidad de desarrollar cualidades nuevas. Entonces, Habilidades, claro. habilidades, sí, ahí. Que vos cuando estás en la pobreza y no tenés todo servido, tenés que empezar a usar la imaginación. Eso quería decir. Ahí, con las habilidades, pude llegar a la palabra. La imaginación. Y cuando vos empezás a usar la imaginación, empieza la parte creativa. Y eso va a hacer que desarrolles tus habilidades y empieces a perfeccionarte. Pero si tenés todo servido, no tenés la necesidad de empezar a desarrollar esa imaginación y que tus habilidades se perfeccionen. No, porque está todo servido. Entonces, pero el que no lo entiende va a sufrir. Y no va a sufrir porque Dios dijo, a vos te voy a hacer sufrir y al otro no. No, es porque uno lo comprendió de la forma productiva y el otro, por su arrogancia, por su ego mal dirigido, lo toma como una desgracia y como un castigo. No lo está aprovechando. Pero esa es la diferencia, que cuando uno siente que lo están castigando. No, la inteligencia suprema no castiga a nadie, le da a cada uno lo que necesita y cada uno lo puede tomar como quiere por su libre albedrío. Y dice, así detrás del dolor hay alguien invisible que dirige su acción y la regula según las necesidades de cada uno. Con un arte, una sabiduría infinita, trabajando por aumentar nuestra belleza interior nunca acabada, siempre continuada, de luz en luz, de virtud en virtud, hasta que nos hayamos convertido en espíritus celestes. Por más admirable que pueda parecer a primera vista,
El dolor es apenas un medio que usa el poder infinito para llamarnos la atención y, al mismo tiempo, volvernos más rápidamente accesibles a la felicidad espiritual, única duradera. Es pues realmente por el amor que nos tiene que Dios envía el sufrimiento. Parece una locura leído de esta forma, que dice, es pues realmente por el amor que nos tiene que Dios envía el sufrimiento. Pero la verdad es que nos envía el sufrimiento, nos envía esos alertas para no desviarnos del camino correcto. Después nosotros lo transformamos en sufrimiento por nuestra falta de comprensión y por las ganas de mantenernos en el ocio. Pero no nos envía el sufrimiento, nos envía los alertas necesarios para no desviarnos del camino correcto, que es el desarrollo de las virtudes. Entonces, cuando faltamos a ese desarrollo de las virtudes, nos avisan. No nos avisan con dolor, nos avisan. El dolor lo ponemos nosotros por nuestra falta de comprensión. Y dice que el sufrimiento en los animales es ya un trabajo de evolución para el principio de vida que existe en ellos. Adquieren de ese modo los primeros rudimentos de conciencia. Y lo mismo sucede con el ser humano en sus reencarnaciones sucesivas. Si desde las primeras estadías en la tierra el alma viviese libre de males, quedaría inerte, pasiva, ignorante de las cosas profundas y de las fuerzas morales que en ella yacen. Y sí, en base a la necesidad que uno vive, empieza a pensar, empieza a recapacitar. Cuando tiene todo servido, la verdad es que no recapacitamos. Y dice que la decadencia trae para la mayor parte de las personas el periodo demorado de la vejez con sus fatigas, enfermedades y abandonos. Las luces se apagan, las simpatías y los consuelos se retiran, los sueños y las esperanzas se desvanecen, se abren, cada vez más numerosas, las tumbas a nuestro alrededor. Bueno, acá muestra lo importante que es la vejez en el ser humano, porque cuando nosotros estamos fuertes, tenemos el cuerpo fuerte, le dedicamos más a lo material, pero ya cuando no nos podemos mover de la misma forma, estamos más quietos y tenemos más tiempo para estar pensando y recapacitando en el futuro, pero ya a nivel espiritual. Ya no al físico, porque el físico ya no nos está respondiendo como quisiéramos. Entonces tenemos que ir transformándonos. Y de esa misma forma que nos vamos transformando, nos vamos amoldando a la vida espiritual que nos va a llegar en el momento de la desencarnación. Y dice, es entonces que viven las largas horas de inmovilidad, inacción, sufrimiento, que nos obligan a reflexionar, a pasar muchas veces en revista los actos y los recuerdos de nuestra vida. Es una prueba necesaria para que el alma, antes de dejar su envoltorio, adquiera la madurez, el criterio y la clarividencia de las cosas que serán el remate de su carrera terrestre. Por eso, cuando maldecimos las horas aparentemente estériles y desoladas de la vejez enferma, solitaria, desconocemos uno de los mayores beneficios que la naturaleza nos proporciona. Olvidamos que la vejez dolorosa es el crisol donde se completan las purificaciones.
Y a todos aquellos que preguntan, ¿para qué sirve el dolor? Respondo, para pulir la piedra, esculpir el mármol, fundir el vidrio, martillar el hierro. Y ved cuál es el resultado obtenido. Con lo que en nosotros eran elementos dispersos, materiales informes, y a veces hasta en el vicio y la decrepitud, ruinas y destrozos, el dolor levantó, construyó en el corazón del ser un altar espléndido a la belleza moral, a la verdad eterna. Bueno, como todo es relativo en el universo, porque todo sale de una misma inteligencia, de una causa primera. Así como trabajando y haciendo sufrir al hierro, al mármol, a la piedra, al vidrio, también sufriendo el cambio, nos embellecemos moralmente nosotros. Pero hay que sufrir el cambio, hay que transitarlo. Sufrir el cambio es transitar el cambio. Sufrir no es una desgracia, como uno lo dice. No, lo que sufrí no tiene nombre. Y uno piensa cuando dice lo que sufrí para llegar ahí, y en realidad es todo lo que tuve que trabajar para llegar ahí. Eso es lo que quiere decir sufrir. Trabajar, esforzarse. No es una desgracia el sufrimiento, porque el sufrimiento está visto de una forma como que, ay, sufrimiento, dolor, no quiero sentir dolor, porque enseguida está bien, estamos en 3D, estamos con un cuerpo material, todo lo vamos a relacionar con lo físico. Entonces uno dice, ay, no, sufrí un montón, entonces piensa en el dolor físico. Y sufrir no es eso, no es el dolor físico. Sufrir es trabajar, esforzarse. Eso es sufrir. Entonces, cuando uno sufre el cambio, quiere decir que uno trabajó para ese cambio. Está bien, trabajó mucho. Y bueno, en realidad trabajó lo necesario, porque trabajé mucho, pero ¿cumpliste tus expectativas o las duplicaste? No, cumplí mis expectativas. Entonces no trabajaste mucho. Trabajaste lo que era necesario. Lo de mucho es una impresión nuestra, una impresión personal de uno. Uno no trabaja mucho, trabaja lo necesario. Lo de mucho lo agrega uno. Y dice, consideremos todavía el problema del dolor bajo el punto de vista de las sanciones penales. Es principalmente en la conciencia, bien lo sabemos, que está la sanción del bien o del mal. Ella registra minuciosamente todos nuestros actos y, más tarde o más temprano, se erige en juez severo para el culpable que, en consecuencia de su evolución, acaba siempre por oír su voz y sufrir sus sentencias. Para el espíritu, los recuerdos del pasado se unen en el espacio al presente y forman un todo inseparable. Vive él fuera de la duración, más allá de los límites del tiempo, y sufre tan vivamente por las faltas, hace mucho cometidas como por las más recientes. Por eso pide muchas veces una reencarnación rápida y dolorosa que rescatará el pasado y dará tregua a los recuerdos importunos. Bueno, fíjense que el espíritu desencarnado, cuando estamos desencarnados, que uno ve, o sea, uno vive en lo infinito, y al vivir en lo infinito, ya ve a lo que puede llegar, y lo desea tanto, que quiere tener una reencarnación de lo más dolorosa con tal de sacarse todas las imperfecciones de encima. O sea, el espíritu desencarnado,
Al contrario de cuando estamos encarnados, hay que ponerle un freno y decirle, no, pará, hacé hasta acá. Porque cuando estés encarnado, se siente de otra forma. Vas a sentirlos de vuelta a los dolores del cuerpo, de los que ya te olvidaste. Y es muy probable que no los soportes en base al estado evolutivo que tenés. Y uno, en ese afán de querer progresar, cuando está en espíritu desencarnado, hay veces que lo pide igual. Y como existe la ley del libre albedrío, los guías aconsejan, pero no obligan. Entonces uno elige, a veces por demás de las fuerzas, y después sufre el precio de ese desdén. Existe la ley del libre albedrío, entonces hasta cierto punto se puede hacer. Dios no nos da ninguna prueba que no podamos soportar, ¿no? Pero también está el libre albedrío, y por eso los guías nos orientan. Cuando uno elige más, es como querer, quiero hacer de más, quiero trabajar de más para llegar a tener más plata, por ejemplo, en el plano material. Y bueno, está bien, uno elige hacerlo, pero después el cuerpo se enferma. Entonces hay que buscar un equilibrio. El espíritu desencarnado tiene que hacer lo mismo que el encarnado. Tiene que trabajar acorde a las fuerzas. El encarnado acorde a las fuerzas físicas y el desencarnado acorde a las fuerzas morales. Hacerle caso a los guías y no dejarse llevar por su emoción o muchos por ese ego en donde a uno le dice, no, sí, vos podés. Uno mismo se dice, no, sí, yo puedo todo. Y después, cuando está en ese trabajo tan pesado, se da cuenta que no. Entonces uno dice, Dios se equivocó. Me dio una prueba más fuerte de la que yo podía soportar. Y no, en realidad no. Porque también la prueba que tenés que pasar es la prueba del orgullo. Uno tiene que aprender a ser humilde y a saber aceptar hasta dónde puede y hasta dónde no. Y entonces ahí está pagando el precio y la próxima encarnación va a ser acorde a lo que pueda soportar. Y ahí uno también aprende la humildad, entonces a escuchar a los que saben más. Hay una enseñanza en eso en el hecho de que a uno lo dejan hacer por demás de sus fuerzas. Es porque tiene que aprender la humildad, tiene que aprender a escuchar al que sabe más para aprender. Porque no aprendemos de nosotros mismos, aprendemos de escuchar a otros y después de hacer nuestro propio balance, ¿no? Y dice, por el sufrimiento aprendemos la humildad, justo. Al mismo tiempo que la indulgencia y la compasión para con todos los que sucumben alrededor nuestro bajo el impulso de los instintos inferiores, como tantas veces nos sucedió a nosotros mismos otrora. No es pues por venganza que la ley nos pune, y sí porque es bueno y provechoso sufrir, porque el sufrimiento nos libera, dando satisfacción a la conciencia cuyo veredicto ella ejecuta. El mal moral existe en el alma solamente en sus disonancias con la armonía divina. Mas a medida que ella sube hacia una claridad más viva, hacia una verdad más amplia, hacia una sabiduría más perfecta, las causas del sufrimiento se van atenuando, al mismo tiempo que se disipan las ambiciones vanas, los deseos materiales. Y de estancia en estancia, de vida en vida, ella entra en la gran luz y en la gran paz donde el mal es desconocido y donde solo reina el bien. Vosotros que os quejáis amargamente de las decepciones
de las pequeñas miserias, de las tribulaciones de las que está sembrada toda la existencia, y que os sentís invadidos por el cansancio y por el desánimo, si queréis nuevamente encontrar la resolución y el coraje perdidos, si queréis aprender a afrontar alegremente la adversidad, a soportar resignados la suerte que os toca, lanzad una mirada atenta alrededor de vosotros. Considerad los dolores tantas veces ignorados de los pequeños, de los desheredados, los sufrimientos de millares de seres que son personas como vosotros. Considerad estas aflicciones 50, ciegos privados del rayo que guía y conforta, paralíticos impotentes, cuerpos que la existencia torció, anquilosó, quebró, que padecen de males hereditarios, y los que carecen de lo necesario, sobre quien sopla glaciar el invierno. Pensad en todas esas vidas tristes, oscuras, miserables. Comparad vuestros males, muchas veces imaginarios, con las torturas de vuestros hermanos de dolor, y os juzgaréis menos infelices. Ganaréis paciencia y coraje, y de vuestro corazón bajará sobre todos los peregrinos de la vida que se arrastran quebrados en el camino árido, y el sentimiento de una piedad sin límites y de un... Bueno, me fui. En definitiva, a ver, sí, bueno, y de un inmenso amor. Ahí está. En este último comentario, no quiere decir que uno se tiene que conformar con el sufrimiento ajeno. Mira, el otro sufre más. Entonces, no, uno lo que tiene que hacer es tomar conciencia y ver, poder hacer esa comparación para que sea beneficiosa para uno, para saber qué es lo que está mal, cuáles son las consecuencias. Es mejor ver las consecuencias y saber cómo uno tiene que actuar para no transitar eso mismo, porque no es necesario transitar por todos los dolores que existen en el mundo. No es necesario. Si uno puede hacer un desarrollo íntimo, una evaluación, no es necesario que tenga que pasar por esos dolores, porque ya amasó el concepto y no fue hacia eso que estaba mal. No es necesario pasar por todos los dolores. Si uno pasa por todos los dolores, es porque sí era necesario, pero porque uno se los buscó. Si es necesario pasar por ciertos dolores, porque no vamos a aprender lo que digo, no vamos a conocer el día si no conocemos la noche. Tenemos que conocer los dos puntos de una misma línea. ¿Sí? Para conocer el calor tenemos que conocer el frío, si no, no sabemos lo que es el calor. Y cuando conocemos las dos partes, buscar el equilibrio. Y así ir ganando felicidad, paz, tranquilidad, pero solo a través del trabajo. Si alguien cree que sin trabajo va a conseguir la felicidad, está equivocado. Hay que trabajar. Ahora, la infelicidad mientras uno trabaja, eso ya corre por cuenta de cada uno. No corre por cuenta de la inteligencia suprema. Corre por cuenta de nuestro libre albedrío. Nosotros elegimos sufrir mientras transitamos. Nadie más que nosotros. Entonces, cuando transitamos, transitémoslo al menos con paz. Porque hay cosas que son muy dolorosas y la verdad es que uno no las va a transitar feliz.
pero por lo menos en paz. Bueno, esto ha sido todo por hoy de la clase sobre el dolor, la séptima potencia. Si alguien quiere hacer algún comentario, aportar algo, puede hacerlo. Y si no, pasamos a la oración de cierre. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a darle las gracias a Dios por sobre todas las cosas, porque sin Él nada sería, como digo siempre. Vamos a darle las gracias a Jesús, nuestro gran Maestro, que nos inspira, a los guías y mentores, que también nos inspiran para que la clase salga lo más provechosa posible, a los asistentes, hermanos movilizados en nombre de la caridad y del amor al prójimo, que trabajan desde el plano espiritual para que se pueda formar el ambiente tanto en el plano material como en el espiritual. Sabemos que hay muchos hermanos del otro lado que necesitan todavía de la palabra articulada para poder comprender y que estas clases les son muy provechosas. Esperamos que así haya sido y que todos se lleven algo productivo. Que el dolor no existe, existe la transformación moral a través del trabajo y que el dolor lo podemos sentir solo por nuestra falta de comprensión. Le damos las gracias a los buenos espíritus por haber venido a asistirnos. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Bueno, entonces queda una clase de la última potencia, que es revelación por el dolor. Cómo el ser se revela ante el dolor. Hoy hablamos un poco. Se puede revelar en forma de queja o se puede revelar en forma de sentirlo como algo productivo. Pero bueno, eso es otra clase que la vemos la próxima. Quizás, bueno, esto lo cerramos acá, vamos a dejar de grabar. Gracias a todos.